Magíster en Innovación Aplicada para Ejecutivos IGNIT-EUTEC, Diplomado en Gerencia de Administración y Dirección de Proyectos del Tecnológico de Monterrey en México. Diplomado en Gestión Estratégica de Negocios del CDDUC, el Centro de Desarrollo Directivo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A su vez, past presidente del Instituto Americano del Concreto, American Concrete Institute, el capítulo peruano, institución filial de LAS Internacional, organización sin fines de lucro americana con más de 100 años de vigencia a nivel global. A su vez también es profesor universitario pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el curso de Tecnología del Concreto. Y bueno, en resumen general, con más de 20 años de experiencia de ejercicio profesional, actualmente el ingeniero Luciano López es responsable para la región América Latina de construcción subterránea y gerente de aditivos químicos en Master Builder Solutions Perú S.A., una empresa de MBCC Group. En fin, sin más que añadir, damos una grata bienvenida al ingeniero y el pase para que pueda tener el control de la ponencia. Ingeniero, usted mismo es. Muchas gracias, Francesca. Quiero corroborar si se me escucha bien, por favor. Se le escucha bien, ingeniero. Ya, y ahora voy a presentar mi pantalla para poder un minutito, por favor. Para presentar la ponencia. ¿Se ve la primera página? Se ve, ingeniero, claramente. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, Francesca. Les felicito, estimados alumnos, profesores, profesionales que estén presentes. Realmente es un agrado para mí como expresidente, past presidente del ACI Perú, como profesor universitario, como también profesional en el área de la tecnología del concreto y de la ingeniería civil, que ustedes se organicen y hagan este tipo de charlas. Realmente les ayuda muchísimo para que la difusión de muchas tecnologías que ustedes están, digamos, pasando todos estos días, llegue a muchas personas. Esa es un poco la idea, es un poco lo que hacemos nosotros también como ACI Perú. Entonces, vamos a hablar de un tema que en realidad es bastante novedoso para muchos profesionales de ingeniería civil, y no vamos a enfocarlo, como voy a apagar la pantalla para que no haya problemas con el internet. No vamos a enfocarlo desde el punto de vista del concreto lanzado, digamos, como una solución a lo que viene haciéndose actualmente en las minas peruanas, ¿no? Sino vamos a enfocarlo del punto de vista de la ingeniería civil, cómo es que esta tecnología, ¿no? ¿Me confirman si avanza la ponencia, por favor? Efectivamente. Ok, muchas gracias. ¿Cómo es que esta tecnología, ¿no?, puede ser o puede llegar a ser una tecnología sustentable, y cómo podemos nosotros como ingenieros civiles ir cambiando nuestra forma de pensar, ir colocando en nuestro chip de que de alguna manera se puede usar este tipo de tecnología también, porque tiene como consecuencia, luego de su uso adecuado, una aplicación inmediata, y tiene también, es posible hacerse construcciones completas con concreto lanzado. Entonces, nosotros hace más de 20 años iniciamos esa tecnología en el país, digamos, trayendo la tecnología para la minería, ¿no? En ese caso lo que hacíamos era, pues, usar, que ahí ven la foto de la derecha arriba, que es un equipo de lanzado, no sé si pueden diferenciar. Voy a ver si coloco mi puntero, un momentito. No sé si ven acá, este es un equipo de lanzado, por ejemplo, que es automático y que está colocando shotcrete sobre una superficie, que en este caso es la excavación minera, ¿no? Con esa labor iniciamos hace más de 20 años en la minería peruana, y ahora el concreto lanzado o shotcrete, dicho sea de paso, voy a hablar indistintamente de uno u otro término, puesto que concreto lanzado es el término que se usa en Europa y shotcrete es el término que se usa en América Latina, digamos, entre nosotros, y también en Estados Unidos. Pero en general, puedo hablar cualquiera de las palabras indistintamente.
Entonces, le decía que esta tecnología se trajo hace más de 20 años para la minería, acompañó en su desarrollo a la minería y felizmente está muy posicionada en este campo minero. Ahora vamos a darle una vuelta a esa tuerca y vamos a ver cómo es que esta tecnología también, viendo algunos casos específicos o algunos detalles que hay que mirar dentro de su aplicación y su diseño, cómo se puede aplicar a lo que se refiere el concreto en general. ¿Ya se me escuchó bien? Sí, ingeniero. Ok, continuamos entonces. Este es un dato que es importantísimo porque nosotros estamos relacionados con la industria y tenemos que ver hacia dónde vamos y qué es lo que consumimos, ¿no? El ratio que tenemos es que más o menos por cada persona viva en el planeta, ¿no? Existe la producción en alguna parte de 1 tonelada de concreto. Entonces, imaginan ustedes cuántos millones de personas somos. Por lo tanto, este es un material que realmente se usa muchísimo y vale la pena dar una mirada, vale la pena conocer algunos detalles importantes, puesto que luego de, digamos, de otros materiales como el agua, es el segundo material más importante que se hace en el mundo. Ahora, cualquiera, entre comillas, podría ser concreto, ¿no es cierto? Ustedes habrán podido en su vida universitaria, en sus laboratorios, también haber visto la posibilidad de hacer concreto, ¿no? Habrán visto también que hay autoconstrucciones que hacen concreto en la calle, en algunos lugares, y esto hace que pueda parecer pues absolutamente fácil hacer concreto, ¿no? Que en realidad agarras cemento, mezclas con agua y pones unos agregados y podría parecer que ya estás haciendo concreto. Sin embargo, la tecnología que tiene más de 100 años ha ido evolucionando con el tiempo. Ha ido que nosotros apliquemos ingeniería en el concreto. Sí, es verdad que cualquiera podría hacer 1 metro cúbico de concreto, pero no cualquiera puede hacer 1 metro cúbico de concreto bien hecho y con las características que necesitamos para que este noble material nos ayude a poder tener viviendas seguras, caminos, infraestructura, puentes en general, para que se facilite la vida de las personas, ¿no? Entonces, pero lo que quería entrar en la reflexión con ustedes acá hay que hay muchísima producción de este material en el mundo, de los cuales si nos remitimos al país, por ejemplo, a nuestro querido Perú, nosotros tenemos cerca del 30% del concreto producido en el Perú es un concreto que es formal. ¿A qué llamo concreto formal? Que es un concreto que se produce en plantas de concreto y también en mezcladoras y que se vende a través de el cemento a granel. Pero tenemos entre 70 y 80% de bolsas que van a las manos de mucha gente que hace su autoconstrucción, ¿no? Y ahí está el tema que tenemos que cambiar ese porcentaje. Ojalá fuera 70-30. Y no es porque estamos pregonando comprar o usar premezclado o estamos a favor de ciertas compañías. No tiene nada que ver con lo que estoy comentando. Simplemente es para aplicar la técnica. Ustedes no se imaginan, probablemente lo hayan visto, y si vas a hacer una tesis de concreto con 2 alumnos que lo que hacían era ir a las autoconstrucciones en una zona de Lima para levantar la información de cuántos bolsas de cemento usaba en 1 metro cúbico, por ejemplo, una autoconstrucción que era hecho por un maestro. Y no estoy acá diciendo que los maestros son buenos o malos, simplemente lo único que yo trato de hacer resaltar es que deberían lograr tecnificarse. Entonces tomamos, digamos, el diseño de mezcla de estos maestros y lo que hicimos es, como ustedes saben que ellos mezclan al volumen, ¿no es cierto? 3x2x3, y etcétera. Hay diferentes tipos de diseños que son volumétricos. Los pasamos al peso, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que su metro cúbico pues tenía mucho más cemento de lo necesario. Y no solamente eso, sino además cuando sacamos las probetas del vaciado de un sábado como hoy día que se hace generalmente para un techo, para vaciar una parte importante de la autoconstrucción y que se involucra mucha gente, y hay mezcladores, y al final viene el tema de la celebración, sacamos probetas de varias de esas viviendas y
la resistencia que se alcanzaba ahí no llegaba, o las justas bordeaba los 100 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, con una cantidad de cemento mucho mayor que usa una empresa formal, se lograba tener resistencias del orden de 100, 110, 120, cuando podría fácilmente duplicar o hasta incrementar un poco más esa resistencia. Entonces, pregunto, ¿cuál es más barato, cuál es más caro? ¿No es cierto? El ingeniero, cuando a un ingeniero le dicen, construyeme usted una casa, el ingeniero le va a hacer su plano y le va a decir, digamos, de a priori, los costos y los presupuestos que tiene que ver en esa casa o en esa construcción. El maestro nunca te dice eso, simplemente te dice, cómprame 10 bolsitas de cemento, y por ahí cuando está saliendo, señor, me ha faltado 2 más, cómprame 2 bolsitas más, y por ahí no, y así. Y algunas de esas bolsas caminan inclusive, ¿no? Le salen patitas y empiezan a caminar. Pero no estamos hablando de esa anécdota, estamos hablando de que la gente que menos tiene y que hace autoconstrucción cree que es más económico su autoconstrucción, usa más cemento y tiene menor calidad en el resultado. Ese es un tema que quiero llevar a la reflexión de ustedes. Yo soy profesor de la universidad hace muchísimos años y la verdad es que yo espero que a través de ustedes sean vehículos que salgan hacia el mundo, cuando vean hacia nuestro país, para no ir tan lejos, cuando vean una autoconstrucción, se paren un minuto, hablen con el maestro, vean su diseño de mezcla, tomen fotos, lleguen a su casa, hagan la equivalencia de ese diseño de mezcla, pasarle al metro cúbico, y se van a dar cuenta que, primero, que no hay control de cemento y segundo, que no hay control de agua, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante este tema y vamos a ver que es tan importante y el agua es un vehículo que modifica muchas de las características y propiedades en concreto. Entonces, con esta pequeña introducción y reflexión para ustedes, chicos, vamos a seguir adelante, ¿ya? El éxito de todo proyecto de construcción va a depender definitivamente de la resistencia, ¿no? Y además otras propiedades de durabilidad que se consideran en la estructura y las cuales el especificador, el que ha hecho el plano, está considerando que se van a llegar a alcanzar, ¿no? Y cuando se cumple esto, sí, solamente sí, se siguen al pie de la letra todas las especificaciones. Entonces, si no hay especificación, si no hay más que un plano, digamos, mal hecho, si yo me voy a comprar en la esquina mi agregado, porque el que vende en la esquina en ese bolquete es más barato que puedo comprar de un agregado formal, definitivamente todo lo que todo el éxito que puedo lograr, la resistencia y la calidad de una propiedad que es la más cara que nosotros adquirimos cuando estamos desarrollándonos y creciendo y adquiriendo familia, va a estar tirada por los suelos. Entonces va a depender del desarrollo de la resistencia. Acá en la mano, en el lado derecho, ustedes pueden ver dos gráficas. Como vamos a hablar de shortcut, el shortcut vamos a explicar más adelante también tiene a la hora que sale de la boquilla, ahora vamos a explicar por qué digo boquilla, pero quiero adelantarme, se agrega un aditivo acelerante de fragua, ¿ya? Este aditivo puede ser colocado en diferentes proporciones. Por ejemplo, la gráfica que está en rojo dice 2.6% de acelerante. Entonces ustedes ven este gráfico, digamos, este gráfico muestra en el eje de las X muestra el tiempo y en el otro eje perpendicular muestra la resistencia en megapascales, ¿no? Entonces, en pocas horas, digamos, no adquiere mucha resistencia, menos de 0.1, digamos, la línea roja, después desarrolla un poco de resistencia, a las 12 horas está alrededor de 30 y a los 28 días llega como a 60, ¿no? En cambio, la línea verde, que tiene 10% más de acelerante, vamos a decir 12.6%, en los primeros minutos ya ha adquirido cierta resistencia. ¿Esto por qué es? Porque el acelerante fragua, le vamos a explicar más adelante, tiene la capacidad de generar estringita, digamos, como el elemento previo al monosulfoluminato, que es el elemento posterior a la estringita, para poder lograr hacer la matriz que va a formar finalmente, digamos, la red interna y que va a lograr cambiar esa mezcla fluido plástico a una mezcla dura, un nuevo material que se llama concreto. Entonces, cuando le ponemos más acelerante, ya desde el minuto 1 ya tiene más resistencia,
sube la resistencia igual, a las 12 horas está, digamos, un poquito menos que el que tiene 2%, y a los 28 días alcanza 40. Entonces, ese es un tema importante, el que usa concreto, lanzado y shotcrete. El aditivo acelerante de fragua castiga la resistencia final. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en esta gráfica, que tenemos la gráfica en rojo que tiene 2% de acelerante versus la gráfica en verde que tiene 12% de acelerante. Finalmente, la resistencia final ha sido castigada en vez de llegar a 60, llegaba a 40. Sin embargo, al comienzo me ha ayudado, ¿no es cierto? Me ha ayudado los primeros minutos para que, por ejemplo, cuando lanzamos concreto lanzado en un túnel en la parte de arriba, yo necesito que se quede pegado en la parte de arriba y que no venga abajo, porque si se viene abajo se es pérdida, no hay manera de cómo recuperarlo. Entonces, el usar un porcentaje alto de acelerante de fragua ha hecho que yo pueda aprovecharlo en lo que quería, y le he puesto la cantidad de cemento tal suficiente que a los 28 días yo necesito, por ejemplo, 30, y con 40 estoy bien, ¿no? Entonces, una primera conclusión de concreto lanzado es que los acelerantes de fragua que se utilizan para que el concreto quede pegado a la superficie castigan la resistencia. Este castigo que vemos acá de 40 a 60, en el caso que estamos, digamos, usando, puede ser mayor, dependiendo de la característica del acelerante de fragua, que no vamos a hablar nada de eso ahora en esta presentación, pero que es todo una técnica, y yo he visto casos en que llega al 50% nomás, ¿no? Dependiendo de qué químico está siendo usado en el acelerante de fragua, ¿ya? Entonces, conclusión, cuando una construcción con concreto digamos, tiene mucho éxito y se cumple con lo que se está, digamos, programando o previendo el diseñador, cuando desarrolla resistencia y otras características adicionales, siempre y cuando se cumplan los planes de trabajo, siempre y cuando se cumplen lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, acá vemos claramente que la calidad del concreto se ve influenciada por la mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las características de calidad del concreto depende, pues, ¿de quién? De los señores que estamos viendo ahí. Evidentemente también del ingeniero, porque el ingeniero no está ahí para que vaya a firmar papeles, ¿no? El ingeniero de campo está en obra para que verifique que generalmente se haga bien las cosas en obra. Entonces, fíjense ustedes, tenemos la mala costumbre en el país de ustedes, me imagino que algunos fueron a obra, algunos van a ir, cuando empieza una obra nueva, en la puerta se para mucha gente que está pasando para conseguir trabajo, ¿no? Tenemos un déficit de trabajo en el país, y evidente, si hay una obra nueva y yo puedo cargar una carretilla, voy a pararme en la puerta. Generalmente tomamos el error, muchos ingenieros, de tomar, digamos, al obrero más económico, al que le va a pagar menos, para que sea el encargado, por ejemplo, de sacar las probetas, de curar las probetas, de trasladarlas en el bui, ¿no? De ver la temperatura de la poza. A una persona que absolutamente no sabe nada. Yo, para empezar, ese ingeniero tampoco sabe nada, ¿no es cierto? Porque muchas veces el maltrato que se está dando a estas probetas es el maltrato que se está dando a la estructura en sí. Entonces, somos dependientes de la mano de obra para que el concreto sea de calidad. Preguntamos, ¿cuántos técnicos certificados existen en el Perú? ¿Qué significa un técnico certificado? Es un técnico que ha pasado por un proceso de calificación. Nosotros en el ACI ya hemos lanzado al Perú 120 más 2, 130 entre obreros, profesionales y estudiantes que están actualmente certificados con digamos, la certificación ACI de técnico de campo grado 1, que te enseñan mínimamente 7 ensayos, que son los ensayos en estado fresco, para poder, digamos, garantizar que el concreto que se está tomando como testigo realmente sea un concreto que sea aceptado posteriormente por la supervisión. Y no solamente por la supervisión, si la supervisión no acepta, finalmente no va a poder valorizar ni pagar
a esa construcción y va a haber problemas de cobro o de demora. Entonces tenemos que ser conscientes de que la calidad se ve influenciada grandemente por estas personas, ¿no? Muchas de las características dependen de ellos. Si estamos en obra, por ejemplo, llega el mixer para vaciar el camión mezclador y no tenemos lista la estructura y ese mixer se queda esperando un tiempo más allá de lo normal, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el ingeniero como ustedes, o lo primero que tiene que hablar con la concretera o con el que está preparando y preguntarle cuánto es el tiempo de fragua inicial de esta mezcla, ¿no? Tocar, meter la mano al concreto, ya está con fiebre o no. ¿Por qué con fiebre? Porque empieza a calentar con el concreto. Tiene un proceso de hidratación que vamos a ver más adelante, empieza a calentar. Entonces, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? No, no tiene fiebre todavía, ok, puede aguantar un tiempo, pero no hay que estar, digamos, tentando ni adivinando. Tenemos que tener el documento del que ha producido concreto, así sea una mezcladora en tu obra, que te diga, ¿sabe qué, ingeniero? Este concreto a las 6 horas empieza el proceso de fragua. Y termina, y la fragua final es a las 8. Entonces, si la has producido a las 6 a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, ya se debió haber colocado hace tiempo ese concreto. Pero si se quedó el mixer esperando, porque no está lista la estructura, porque no le revisó la supervisión, y yo veo que el slang empieza a bajar, ahora vamos a ver cómo ese problema del slang es importantísimo, este tema del concreto, empieza a bajar, inmediatamente yo tengo que dar el alerta, ¿no? No vayan a ser como algún colega que me encontré hace muchos años y que dijo, no, ¿tú por qué te preocupas? ¿Si acaso tú vas a vivir acá? ¿No? Ese tipo de razonamiento no puede existir entre nosotros, que somos profesionales y que queremos que esto cambie. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración y tomen en cuenta que la calidad se está influenciada fuertemente por la mano de obra, ¿no? Vamos a meternos un poquito más a mirar, esto ya saben, ustedes es un repaso simplemente, qué cosa es los componentes del concreto, ¿no es cierto? El cemento, el agua y el aire es un componente del concreto, forman lo que se llama la pasta, ¿no es cierto? Bueno, estoy hablando acá del aire atrapado intrínsecamente, el aire atrapado de manera normal, no estoy hablando acá de aire incorporado, ¿no es cierto? El aire incorporado es un aire que se coloca adrede al concreto con aditivos, acá estoy hablando del aire normal. ¿Ok? Entonces, si le agregamos a esta pasta agregado fino, tenemos el mortero, ¿cierto? Si al mortero le agregamos el agregado grueso y además tenemos los aditivos, ya completamos la fórmula del concreto, ¿no? Esto es de manera sencilla lo que es el concreto. En el lado izquierdo ustedes pueden ver acá cómo es, digamos, un corte a una estructura de concreto. Pueden ver diferentes tamaños de agregados, ¿no es cierto? Pueden ver, digamos que los agregados en este caso son, pues, no son redondeados completamente, pueden parecer redondeados, inclusive puede ser lajosos, hay una combinación quizá de los tipos de agregados, ¿no es cierto? Entonces, uno puede darse cuenta mirando un corte, que ahí están los componentes del concreto. Podemos decir, lo que habló el ingeniero que me presidió, podemos decir algún problema, pues no podríamos, tenemos que meternos al laboratorio, hay algún problema que existiera, si existiera algo en este concreto, pero como lo vemos, simplemente vemos que está proporcionado, tiene su piel de diferentes tamaños, agregados subangulares, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la derecha está lo que les he presentado, lo que se forma, lo que es el concreto en general, ¿no? Para meternos un poquito al shotcrete, ¿no? Hay una norma que se llama la CT16, ¿no? Esta es una terminología del concreto del ACI. Si ustedes van a esta norma, que está en español, y si ustedes son socios del ACI Internacional, pueden bajarlo. Acá está especificando norma todo digamos, la traducción de inglés al español de lo que significa una terminología. Y ahí está definido el shotcrete, ¿no? Que dice que es un concreto lanzado por una proyección neumática de alta velocidad desde una boquilla. Y aquí en la foto ustedes pueden ver un equipo robotizado que está lanzando, ¿no es cierto? Y acá está el señor, el operador con un joystick, tiene en su mano, que no se vea con un joystick, que es el que, como ustedes cuando juegan PlayStation, lo mueve, ¿no? Y al lado izquierdo está otro señor aplicando el concreto lanzado, pero
parece que acá hubiera más polvo y además le puede cargar. ¿Por qué le puede cargar? Esto de acá es, fíjese que estas mangueras que están acá en el lado derecho que estoy poniendo con el cursor, están digamos, colgando con unas cadenas, porque son pesadas. Claro que son pesadas, pues ¿cuánto pesa el metro cúbico de concreto? ¿No? En cambio acá, el señor lo está agarrando con una mano o con dos manos, parece muy sencillo. Porque hay una diferencia. El lado derecho es el concreto lanzado vía húmeda y el lado izquierdo el concreto lanzado vía seca. Este concreto sí lo puedes maniobrar con la mano. Muchas veces no se requiere un equipo, mientras que el lado derecho sí requiere un equipo por el peso mismo que tiene el concreto. ¿Ya? Entonces, en resumen, perdón, el shotcrete no es un producto, es también concreto. La única diferencia, ¿cuál es? El método de colocación. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. No hay otra diferencia más. ¿Cómo yo coloco este concreto, y le voy a llamar shotcrete, respecto a un concreto, digamos, tradicional, estándar? ¿Ya? Por lo tanto, como no es un producto y es concreto, yo podría hacer cualquier tipo de estructura en la que se incluyen, digamos, especificaciones de un consultor con shotcrete, ¿no? Porque podría adquirir características similares de resistencia, de durabilidad, el módulo, ¿no? Podríamos verificar su característica térmica, todas las características que yo puedo calcular o puedo yo buscar en un concreto producido de manera tradicional, lo podría encontrar en el shotcrete. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la que yo no pueda usar este tipo de solución dentro de una estructura estándar común que vemos, ¿no? Vamos a ver algunas cosas ahí. Con, digamos, el beneficio adicional, que el shotcrete, pues, me evita usar el encofrados. Puedo tener encofrados en una cara, pero de repente la otra no la tengo. Fíjense en el gráfico de acá. Es una piscina en forma de un riñón, ¿no es cierto? A muchos les gusta hacer así. Entonces, imagínense encofrar todo esto, ¿no es cierto? Con madera y después vaciar. O con algún otro material que se pueda adaptar a la forma caprichosa que alguno quiere hacer su piscina. Entonces, con shotcrete no tengo ningún problema. Yo pongo el encofrado trasero y vengo con el equipo y empiezo a completar, digamos, las paredes. No se me va a caer porque ya les expliqué que tiene un acelerante de fragua en la boquilla que hace que en minutos quede pegado el concreto a la pared. Y puedo tener vistas tan bonitas como esta, por ejemplo. Entonces, el shotcrete puede ser un método más eficiente que el tradicional, ¿no? Para muchas aplicaciones. Fíjense en la foto de acá de la derecha, es una estación en Suecia, estación de metro subterráneo. Nosotros vamos a tener en Lima muy pronto nuestras estaciones de metro, ¿no? No son hechas así como estamos viendo, están hechas, parece un centro comercial limeño, ¿no? O sea, muy bonito, no está como acá. Pero acá, ¿qué se hizo? Mucho más prácticos los señores estos suecos, lo que hicieron es la voladura de la roca, ¿no? Y después llamaron un concurso, pues, a los artistas y vinieron a pintar. Fíjense qué bonito ha quedado esto. Pero fíjense qué bonito ha quedado esto también, ¿no? Parece un arco iris. Y uno acá puede ver la irregularidad de la roca, que obviamente está con una capa de shotcrete para que esto sea seguro para las personas. Y además después le dan su pintura, ¿no? Entonces, hay algunas, digamos, aplicaciones en las que tiene ventajas tecnológicas esta tecnología. Muy rápido. ¿Cómo ha empezado? Ha empezado con la taxidermia, ¿no? Este señor, Carl Alekei, que es un americano, quería pues hacer sus taxidermia de algún material, y él hizo que inventó esta maquinita que está al lado izquierdo en 1911, ¿no? Pero ya en 1920 en los Estados Unidos se usó, pero vamos a ver que en el Canal de Panamá, que fue construido por constructores americanos, en 1912 ya se estaba usando. O sea, al año siguiente de haberse digamos, inventado la maquinita y patentado, ¿no? Acá ustedes pueden ver diferentes nomenclaturas del shotcrete, ¿no? Se llamaba gunita, por ejemplo, al comienzo. Estaba gunitando los elementos de taxidermia, el señor
Alikey, ¿no? Después le llamaron mortero, ¿no? Después ya apareció concreto lanzado, shotcrete, ¿no? Diferentes términos, pero como les dije al comienzo, nos vamos a referir indistintamente a uno u otro. Y el primer sistema que se usó es la vía seca. Y ahorita vamos a explicar qué cosa es vía seca y qué es vía húmeda. Esto les comentaba el canal de Panamá. El canal de Panamá, los que conocen este canal que es bellísimo, van a poder ver ustedes, es una obra de ingeniería que empezó muchísimos años cuando la tecnología estaba empezando a conocerse. Y acá se usó definitivamente concreto lanzado en los taludes para poder estabilizar la roca, ¿no es cierto?, de los canales que se venían haciendo. En este libro, que alguna vez lo vi hace muchos años, está indicado toda digamos, la parte de constructiva que se hizo acá. Entonces, fíjense acá ven una, no sé si se pueden ver, lo siento, es una máquina de lanzado por vía seca y ahí ven la parte blanca, ¿no? Que ya se había lanzado. Y está viniendo, digamos, hacia nosotros el vagón, ¿no? Hay dos sistemas, como decía, vía seca o vía húmeda. Ambos sistemas se pueden usar. La vía seca fue muy desarrollada en los años 20, en los años 10, 20, hasta los años 50 más o menos, en que aparecieron la vía húmeda. Diferencia importante acá. Cada uno de los sistemas tiene su ventaja, por si acaso. La vía seca tiene un equipo pequeño para lanzar. Fíjense, acá está el equipo que estoy dando la indicación con el rotor. Es un equipo que tiene acá un rotor que, perdónenme, ¿están avisando algo ustedes? No, disculpen. Tiene un rotor acá interno, ¿no? Por acá ven una rejilla, porque por acá se coloca la premezcla de arena y cemento. Acá este es un elemento que da vueltas, ¿no? Y por acá, digamos, cae a un tubo y se inyecta aire, y por este tubo sale la mezcla de arena, cemento, si quieren pueden poner fibra también, y el producto va impulsado por aire, ¿ya? Llega acá a la boquilla, acá el operador, acá no se ve, acá el operador tiene en su mano una llave, como una llave de agua de la casa, y una llave que el señor puede abrir o cerrar, digamos, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a que si le empaña o no le empaña. Es un tema que es crítico en minería, y eso se decía antes en el país, ahora ya se ha cambiado, casi ninguna mina se veía seca, porque si tú estás en una zona cerrada y vas a lanzar polvo, porque a la salida nomás se le agrega el agua, te va a crear una atmósfera irrespirable, y además te va a empañar cualquier lente que uno se puede usar. Entonces, para que eso no le moleste al operador, ¿qué hace? Abre la llave, deja pasar más agua. Entonces, hay una variación importante en la reacción a cemento por cada vez que pasa. Cuando ya se estabiliza bien, le cierra un poquito porque sabe que mucha agua le va a perjudicar. Entonces, yo no digo que el choque de vías secas sea malo. Lo que digo es que tiene que tener un operador adecuado para que este manejo del agua a la hora que está lanzando no sea indiscriminado. Esto se mejoró con los años siguientes con el concreto ya preparado, por eso se llama vía húmeda, porque el concreto ya viene de una planta de concreto. Basea un equipo y este equipo no le impulsa a la mezcla, porque imagínense impulsar 2.3 toneladas, necesitarías un gran pulmón de aire para poder impulsar. Estos equipos son bombas de concreto, como las bombas que ustedes ven, que vacian sus techos, que a veces vacian, hay bombas estacionarias, son exactamente iguales, el mismo principio. Entonces bombean el concreto, trasladan el concreto hacia la boquilla, y en la boquilla ya recién se une el acelerante de fragua. Entonces son completamente diferentes, como ustedes pueden ver acá, con la mano le puedo agarrar pues a la manguera, porque viene aire mezclado, viene aire con cemento y arena, ¿no es cierto? Y a la boquilla ya se mete digamos, justo está tapando el señor, el agua y el acelerante. En cambio acá ya viene concreto, ¿no? Esa es la diferencia, ahorita la vamos a ver. Yo les expliqué de la vía seca. Fíjense, acá está el equipito, acá viene la mezcla seca, digamos, acá viene el aire, y eso le lleva hasta la boquilla.
hay un conducto, una manguera que lleva el agua y otra manguera que lleva el acelerante, ¿no? Y acá hay una llave. Entonces, esa llave la maneja a discreción el operador, ¿no? Y lanza. Eso es la vía seca, ¿no? La vía húmeda, como repito, ingresa por esta tolva y hay el concreto hecho. Ya no has variado nada. Y hay un diseño de mezcla, tiene un contenido de cemento, de arena, de agua, no, eso no lo cambias. Simplemente entra la mezcla completa, se bombea, ¿no? Y en la boquilla existe una manguera donde va el acelerador y una compresora para que lance. ¿Ven la diferencia? Es importantísima la diferencia. Este equipo tiene que tener adosado un tanque para que pueda, con un dosificador, enviar de acuerdo a la mezcla la cantidad de aditivo necesario. ¿Ya? Entonces las diferencias son importantes, ¿no? Bueno. La vía húmeda tuvo problemas al comienzo, pues, ¿por qué? Porque estamos hablando de equipo, pues estamos hablando de planta. A ver, pongo una planta de concreto en una mina, ahora hay muchas, ¿no? El año 2000 esto era impensable, ahora hay muchas, ¿no? Estamos hablando de un transporte adentro, ¿no? Camiones de bajo perfil como estos, por ejemplo. Estamos hablando de bombas estacionarias como las que estoy mostrando, o con brazo, digamos, que puedan desplazarse dentro de la mina también. Entonces, todos estos equipos fueron la restricción inicial, porque cuesta, pues, ¿cuánto cuesta un equipo de estos? No sé, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta un mixer? Voy a tener un mixer, voy a tener 2 mixers. Voy a tener que tener una planta, ¿no es cierto?, de concreto para producir. Sin embargo, la productividad lograda ha sido, pues, muchas veces mayor que el costo inicial de los equipos, si no, nunca hubiera funcionado, ¿no es cierto? Entonces, pero no solamente los equipos, también el bombeo, la mezcla y la colocación. O sea, yo tenía que tener gente capaz de poder colocar adecuadamente el concreto lanzado. Entonces, ha tenido ciertas restricciones en el país. Iniciamos en el año 2000 esto, ¿no? Personalmente, quienes habla, fue uno de los precursores que salió a las minas a contar que existe tecnología y a probarlo, ¿no? Felizmente, el peruano y los ingenieros peruanos son bastante de todas las profesiones, no solamente los civiles, los mineros y de muchas profesiones son bastante abiertos al cambio, ¿no? Bastante innovadores. Y esa es la razón por la que ahora la vía húmeda en minería en el Perú tenemos un nivel altísimo, mucho mayor que en muchos países desarrollados, les puedo decir con absoluta certeza, porque estoy ligado más de 20 años a la industria, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que el Shotcrete, una vez superado el tema del equipo, el tema del bombeo, el tema de la mezcla, cada vez se está haciendo más, digamos, presente para reemplazar vaciados de encofrados que tienen digamos, mucha congestión de refuerzo. Es una de las aplicaciones muy buenas en la que el Shotcrete, digamos, ha funcionado, ¿no? Si tenemos personal capacitado para hacer esto, este personal lo hace sin ningún problema. Fíjense esta congestión, ¿no?, de acero, ¿no? Vamos a ver al final un ejemplo, cómo pueden hacer estos 3 metros que tiene 4.5 de altura, 15 metros acá de largo y espesor de 1 metro solamente encofrar en un solo lado. ¿Cómo se puede lograr esto con Shotcrete, no? O sea, ¿cuánto tiempo nos ahorramos en personal, en gente, en mano de obra, o sea, realmente, y en fragua, ¿no? La fragua vamos a ver también más adelante cómo va a ocurrir. No sé cómo estoy con el tiempo, ¿eh? Tengo que correr más, ¿no? Bueno, en algunas regiones ya del mundo, digamos, los métodos de colocación del Shotcrete se han vuelto competitivos contra, o digamos, si comparamos con un vaciado en encofrados, ¿no? Ya el ACI 318-2019, por primera vez en su historia, que es el ACI 318, como ustedes saben, es el libro en el que muchos constructores y contratistas verifican, porque tiene que ver con las normas y las formas como de manera, digamos, profesional debemos construir, debemos especificar. Ha incorporado un capítulo de Shotcrete, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hace necesario tener
reglamentación de esto para poder emplearlo en las estructuras de manera digamos, no así cotidiana, pero introducir. Fíjense acá las fotos, estas personas están lanzando espesores bastante grandes, ¿no? El señor está lanzando el concreto lanzado, este señor está con una manguerita acá, entonces ustedes pueden ver que se llama le llaman el pito porque lanza un aire muy fino para que lo que quede suelto acá le pueda limpiar. Ese señor está limpiando las partículas sueltas, ¿no? Después puede venir el señor que hace el acabado, porque se coloca hacia adelante, pero no cantidad demasiado para que frague en minutos, sino para que demore un poquito, y finalmente puede quedar así la estructura, ¿no? Entonces, si el uso del concreto lanzado continúa incrementándose con este nivel de avance, sinceramente les puedo comentar acá que esta es una tecnología innovativa, ¿no? Que además va a ser disruptiva. ¿Disruptiva por qué? Porque va una vez que se empiece a usar, va a ser tal la necesidad que realmente en muchas de las estructuras que se están haciendo se pueden hacer con esto. Y va a crecer rápido su desarrollo, ¿no? Felizmente tenemos un BATCAT bien grande en el país, tenemos mucha gente que conoce por el tema minero, ¿no? Entonces, mi intención con esta charla, como le dije al comienzo, es que ustedes conozcan cómo esto puede trasladarse al lado civil, ¿no? La gente, nosotros, los que digamos, muchas veces no vamos a definir si un elemento lo hacemos con concreto lanzado o si lo hacemos con encofrado. ¿Quién es el rey? ¿Quién lo va a definir? ¿Quién va a decir hágalo? No el presidente, por supuesto, ¿no? El dinero, ¿no? ¿Ahorramos o no ahorramos? ¿Tenemos optimización de tiempo o no? ¿Somos, digamos, podemos tener las mismas características de durabilidad? ¿Sí o no? Y eso nos va a permitir un ahorro en todo lo que les vengo comentando, claro. O sea, finalmente vamos a llegar a esta ecuación tan sencilla. Pero lo importante es que ustedes conozcan que existe la tecnología y que es posible hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el peso típico del concreto que usamos? ¿No? Ya le comentamos hace un minuto, está entre 2.300 y 2.450 más o menos, ¿no? Kilo por metro cúbico, y se usa en todo, ¿no? En los pavimentos, en las estructuras, en los muros de contención, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver más o menos cómo es que está, cuáles son las proporciones que tiene que ver con el concreto lanzado. Y ahí está, son casi igual que lo que usamos en un concreto estándar, ¿no? Tenemos pasta de cemento, ¿no? El cemento en sí, el agua y los agregados, ¿no? Como siempre, los agregados son los que comandan, o digamos, son los que están presentes en mayor proporción en peso dentro de un metro cúbico concreto, ¿no es cierto? Fíjense, decíamos antes que la calidad de un buen concreto en la construcción está fuertemente influenciada por la mano de obra, ¿no es cierto? A esto hay que sumarle que la calidad también está influenciada por el contenido de agua. Fíjense en esta gráfica. Yo tengo acá un concreto con digamos, 3 pulgadas de slam, ¿ya? Y ahí yo he medido que mi resistencia, por decir, para no hablar de números, es el 100%. Si yo quiero llegar a 4 pulgadas, entonces yo lo que hago es agregarle, ¿no? 5 litros más, ¿no? Le agrego 5 litros más de agua según el ACI, ¿no es cierto? Es más o menos 2 kilos por cada centímetro, 5 litros más de agua, y voy a obtener, y voy a pasar de 3 pulgadas a 4. Pero fíjense acá, ¿cuánto es la caída relativa de mi resistencia? Si yo ahora saco probeta con ese concreto que ha adicionado agua, ¿no? Ya estoy bordeando el 95%, ya no el 100%. ¿Y qué pasa si sigo haciendo lo mismo, ¿no? Agrego 5 litros más, ahora ya no tengo 3 pulgadas ni 4, tengo 5 pulgadas, pero mi resistencia ha caído en el orden del 10%. Y así, yo puedo llegar y puedo seguir agregando agua. Y esto es lo que va ocurriendo generalmente en muchas obras cuando el concreto está listo afuera, le ha pasado su tiempo y mi slam no va a llegar para vaciar mi estructura. Se me ha ido cayendo por lo que se llama el TEO, el tiempo de espera en obra. Entonces, esto es el efecto de la caída de resistencia
de la pérdida de característica de durabilidad de un concreto que puede haber estado bien hecho, ¿no? Pero que por un uso indiscriminado de agua, yo he perdido, en este caso que muestro, hasta el 15% de su resistencia. Entonces, no es nada descabellado pensar lo que les dije al comienzo, que usando cantidades altas de cemento, cuando esa lata que está llevando un operario y está vaciando un techo en el Perú, en donde quiera, en una autoconstrucción, y arriba el maestro le dice, se le hace la seña como que cuando se van, cuando piden agua, ¿no? Y los jóvenes saben es que mueven el dedo índice y el pulgar, ¿no? Como que quiero más agua. El señor de abajo le echa más al agua que ni siquiera lo controla. Entonces, ¿cuántos litros le está echando? 5, 10, 15 me dirá por metro cúbico. Entonces, esta resistencia va cayendo, pues. ¿Para qué? Para que el de arriba se sienta feliz y pueda vaciar con un concreto completamente distorsionado, modificado, con características negativas de resistencia y durabilidad, ¿no? Pero no solamente eso. Fíjense que vamos a ver que el agua y la contenido de cemento tiene una digamos, tiene una acción muy importante en lo que tiene que ver con la calidad, ¿ya? La mayoría de concretos, como los shoppers, usa cemento Portland, ¿cierto? Estos cementos que conocemos son cementos hidráulicos, ¿no? Cuando endurece, lo hace por un fenómeno que se llama hidratación. La hidratación que requiere agua y a la vez es exotérmica, genera calor, ¿no? Pero es un proceso complejo, fíjense acá. Esta está una partícula de cemento, ahí están los óxidos, el silicato tricálcico, el aluminato tricálcico, el bicálcico, el ferrito tetracálcico, el óxido de magnesio, ¿no? Están ahí. A los primeros 10 minutos lo que ocurre es, ¿quiénes van a reaccionar primero? Esto no lo voy a explicar porque no tiene sentido, pero hay uno de estos de acá, el primerito es el tricálcico, el aluminato tricálcico, que empieza a reaccionar con el agua, ¿no? Y el yeso que tiene pendiente le da para un poquito, un momentito, no te dispares mucho, acá estoy yo para controlarte, ¿no? Pero a las 10 horas ya se ha formado una capa del gel, ¿no? Del silicato de calcio hidratado en la parte exterior, pero ahí todavía en la parte interior algo puede desarrollar. A las 18 horas ya pasó del estringita al monosulfoluminato y así se va formando con el tiempo, ¿no? Digamos, la partícula y el proceso de hidratación se va llevando a cabo, hasta que existe con los años investigaciones que dicen que todavía, y hay la posibilidad de que se pueda humedecer esa estructura y que se pueda llegar agua internamente, va a haber partes de partículas de cemento todavía sin hidratar, que van a seguir formando la red y que van a seguir incrementando la resistencia del concreto con el tiempo, ¿no? Pero esto no es un proceso sencillo, ¿no? Es un proceso que es complicado. La química del cemento es bien complicada, ¿no? Bajo apropiada condiciones de curado, los concretos alcanzan la resistencia de los 28 días, pero es un proceso, como le digo, que continúa por muchos años, ¿no? Tipo de cemento en el Perú, esto lo tienen ustedes, pero solamente era una reflexión acá. Tenemos ya adicionados ese tiempo, ¿no? En la NTP 339, que es el equivalente a la A7MC 595, están los que tienen 1P, 1PM, MS, 1CO, los que vienen por desempeño, ¿no? La 339-082, la que tiene que ver con el STM 1157, acá está en el GU, ¿no? Alta resistencia inicial, entonces son los desempeños, y los estándares que los conocíamos siempre, los que tienen con la STMC 150. Dentro de estos hay una gran variedad de cementos en el país, pero cada uno de ellos responde a estas normas que están colocadas acá. Hidratación, fragua y endurecimiento. No se imagina, estimados, que esto es un serio problema para muchos ingenieros, que no saben la diferencia entre la hidratación, la fragua y el endurecimiento, ¿no? En palabras muy sencillas, ¿no? La diferencia entre la fragua. La hidratación es el proceso en el cual ocurre cuando el cemento se mezcla con el agua, ¿no? Y los óxidos que están presentes empiezan con una serie de formación de químicos, ¿no? ¿Cuándo empieza la fragua? ¿En qué momento decimos que esa mezcla, ¿no es cierto?, fluida, empieza a cambiar
hacia fluido viscoso, ¿no? Entonces hay un cambio en la consistencia de la mezcla. Hay mediciones para medir la fragua. Entonces hay una fragua inicial y una fragua final. El endurecimiento empieza cuando ya ha pasado la fragua final. Entonces son procesos claramente definidos. Entonces uno a veces escucha un concreto que tiene demasiado 3, 4 días, que viene el ingeniero y me dice, no sé, ¿cómo está el concreto? Bueno, hay un problema, el concreto no ha fraguado, ¿no? ¿Y cómo lo sabes, no? No es que la resistencia ha dado tanto. Hay realmente una confusión de términos. Hay que aclarar con propiedad. Nosotros somos profesionales, vamos a ser profesionales, hablemos con propiedad. ¿Qué cosa es una fragua? ¿Qué cosa es un endurecimiento? ¿No? Para que ustedes puedan ver, fíjense, este es el proceso sencillo, lo más sencillo posible de una hidratación, ¿no? Acá está el silicato de calcio que reacciona con el agua, ¿no es cierto? Se forma el hidróxido de calcio, hay más agua, el silicato empieza a reaccionar. Fíjense que de acá, agarramos una partícula, una microescala y le extendemos acá en el punto C, y acá tenemos lo que es el gel, el CHS, ¿no? Si agarramos una partícula de gel y le llevamos a este punto D, acá podemos ver claramente cómo se ve el gel. Pero si agarramos una partícula y le extendemos, vamos a ver a una escala ya mesoescala, o sea, 10 nanómetros, ¿no es cierto? Que existen diferentes tipos de estos cristales que se van formando. Pero si seguimos hacia atrás, uno de estos cristales lo abrimos, todavía vamos a ver efectivamente diferentes tipos de estructuras internas, pero ya es una nanoescala. Por lo tanto, les pregunto, o sea, sería ilógico para nosotros como civiles, pues, tratar de entender exactamente todo. Es importante que nosotros sepamos cosas básicas y sencillas, ¿no? Primero, ¿qué es la hidratación? ¿Cómo se forma? Segundo, ¿cuándo empieza la fragua? ¿Cómo se mide? Tercero, ¿cuál es el proceso de endurecimiento? Porque digamos, el proceso en general es sumamente complicado y hay tesis y libros completos, ¿no? De todo este proceso de lo que es la fragua en el concreto. Similar al hielo, acá no vemos mucha nieve, en Arequipa no creo que tampoco, quizá en la parte más alta sí, pero cuando se forma hielo en un glaciar, ¿cómo es? ¿No? La nieve fresca tiene una densidad 0.1. ¿Qué porosidad? ¿Cuántos vacíos hay? 95% de vacíos. Y así, a medida que va cambiando a nieve granular, a neviza, hielo blanco, hielo azul, va cambiando su densidad, va densificándose y llega a un nivel en el que la porosidad es cero, porque ya, digamos, cuando tenemos un hielo azul, prácticamente todo el agua ha cambiado de estado y ahora está hielo. Pero ¿qué pasa si acá nosotros le ponemos, por ejemplo, fuego? ¿No? O le ponemos, por ejemplo, sal, como disuelven en países americanos, en Norteamérica, en Canadá, ¿no es cierto? O le empezamos a picar al hielo. Entonces, en los dos primeros casos, vamos a volver a su estado inicial, ¿no es cierto? Vamos a hacerle líquido al hielo. En el tercer caso, vamos a tener un buen vaso de hielo picado para que se tomen ustedes su agua helada, no licor, agua helada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le ha hecho cambiar al hielo? Le ha hecho cambiar la temperatura, le ha hecho cambiar un aditivo y le ha hecho cambiar un proceso. Exactamente igual es la fragua. Nosotros podemos cambiar la fragua. Podemos extender el tiempo que queramos con aditivos, ¿no? Podemos malograr la fragua o un concreto. ¿Cuándo? Cuando, digamos, colocamos vibradores dentro del proceso de fragua del concreto. Entonces, el proceso de fragua hay que entenderle como un proceso natural que es posible modificarlo ahora digamos, con lo que sabemos de la tecnología del concreto, pero que es sumamente delicado hacer eso porque estamos modificando, cambiando la matriz interna y no se van a volver a formar otra vez la etengita o el monosulfolaminato una vez que sea formado de manera inicial. Una vez que uno rompe con una
con un vibrador, esos cristales no se van a formar jamás. Entonces, ¿cómo va a quedar ese concreto? Va a quedar deteriorado, disminuido. Entonces, el exceso de vibración que vemos en muchas obras, los operarios de la vibración, son los más felices, ¿no? Creen que su trabajo es eso, pues sí, y y le ponen contra el fierro, y le ponen contra la madera, y están ahí, ¿no? Tienen que tener una secuencia, un espaciamiento, un tiempo. Claro, si el ingeniero de lo que te dice, yo no voy a vivir ahí, pues ya, problema del que vive ahí, ¿no? Pero eso no es. Nosotros somos profesionales, somos ingenieros que hay que cuidar esto de acá. Entonces, la fragua igual. La fragua lo mismo. Fíjense cómo es la gráfica de la hidratación del cemento. Cuando ingreso el cemento y agua, inmediatamente se dispara el calor. Pero después viene un periodo que es el periodo más, digamos, tranquilo del concreto. Durante este periodo, que es el estado de dormitancia, ahí podemos hacer todo lo que queramos con el concreto, ¿no? Trasladarle, colocarle, vibrarle, ¿no? Ese es el periodo que hay que tocar. Cuando empieza la parte de la fragua, ¿no? Ya debería estar colocado, ¿no? Pero ¿qué pasa, ingeniero? Si el carro que está esperando ya está en este periodo, pues regrésalo, ¿no? Sí, pero es pérdida, sí, pues. O sea, hace el balance, ¿no es cierto? ¿Qué haces tu ingeniería? Estás mirando qué es pérdida para quién. No, que es mi culpa, porque no vino programado bien los camiones. A luego echar agüita no va a pasar nada, ¿no? Probablemente no pase nada, ¿no? Porque esto es un material que si pudiera hablar, lo primero que haría sería aprender lisuras, ¿no? Lo primero que haría es eso, porque realmente las cosas que le hacen no se imaginan. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que respetar y conocer esto, ¿no? No debemos nunca ni remover ni remezclar el concreto una vez que está colocado y durante la etapa de fragua. Esta es la etapa que está mostrada ahí, en la que debemos hacer todo lo que queramos, el traslado, se acomoda. ¿Ya? Fíjense, hablábamos de shock, ¿no? No nos olvidamos por si acaso. La línea de abajo es como si fuera este gráfico resumido, ¿no es cierto? En la cual tenemos un proceso de hidratación de un cemento cualquiera. Si a este cemento o a esta mezcla le agregamos acelerante fragua, fíjense el efecto importante. El primer efecto es que se incrementa notablemente el calor. Entonces, cuando uno usa un concreto lanzado, tiene la mezcla fresca, le pasa a la bomba a través de la tubería lo bombea y a través de la boquilla le lanza a la pared, al muro, a donde queramos, vamos a ver que en segundos esa mezcla va a estar caliente. Porque el acelerante tiene ese efecto, ¿no? Y acá dice 8% de acelerante contra un concreto. Pero no solamente eso. ¿Por qué es que se queda pegado el concreto? Ya vimos antes que el desarrollo de resistencia, la primera lámina que les mostré, cuando ponías 2% o 12%, cómo desarrollaba resistencia en minutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es eso? Internamente, miren el lado de la izquierda, la gráfica de la izquierda, pueden ver ustedes los compuestos que se forman en un concreto normal que no tiene acelerante de fragua. Acá. Tiene su proceso de durmiente, su fragua, y acá recién empieza a aparecer a las 2 horas donde fragua la estringita. Por eso es que no hay que vibrar acá porque vamos a romper estos cristales, ¿no? Y después ya se forma el monosulfolaminato, ¿no? Pero fíjense en un concreto, en un shotcrete, desde los primeros minutos. ¿Por qué? Porque el químico que tiene, ¿no? Va a reaccionar igualmente con el aluminato cálcico para poder formar en primera instancia estringita. Entonces, de frente ya tenemos prismas, o digamos, matriz prismática que nos va a hacer posible que el concreto lanzado se quede pegado en la parte de arriba, ¿no? En los techos, o en la parte del costado, los hastiales, o en la estructura que estamos lanzando. Entonces, ese es un tema importante cuando se usa
aditivo acelerante de fragua. Esto es para su información también. Fíjense cómo diferentes fotos en la cual la parte de arriba es un desarrollo de la hidratación sin acelerante y en la parte de abajo es con acelerante. O sea, ya, acá no ha pasado nada, ¿no? A los 10 minutos probablemente esté reaccionando recién el aluminato tricálcico con el agua, pero acá ya se han formado, mira, se han formado bastones, ¿no? Que electricita, que después va a formar la red que va a ser diferente. Fíjense las 24 horas, acá recién estamos en un proceso como si fuera una hora, pero acá ya tenemos ya la red establecida por el incremento, el uso de un acelerante de fragua. ¿Ya? Vamos a ver un poquito la reología del concreto, ¿no? La reología es importante que ustedes lo conozcan, que va a ser en pocos años, digamos, va a tomar va a tomar mucha relevancia porque va a ser la forma como se van a caracterizar los concretos. Ahorita nosotros vemos en un plano, quizá ustedes han podido ver, agarren un plano de un diseñador, ¿qué le va a decir? No sé, pues sexto piso, concreto, G'(C), 210, slam, 4 pulgadas, ¿no? O 6 pulgadas. Eso es algo, digamos, que está escrito, ¿no? Es prescriptivo, te dice, este va a ser, pero en el futuro lo que van a tener que poner es ya no basarnos en un slam, sino basarnos en una fluidez. ¿Qué tan fluida, qué tanto tiempo se mantiene fluida una mezcla? Y van a aparecer, evidentemente, otros valores. Se va a poder caracterizar las mezclas por reología. Por lo tanto, vos puedes especificar una mezcla independientemente de que uses un agregado u otro. Si me cumple la reología y me cumple algunos parámetros adicionales, yo voy a poder usar ese concreto. Y la reología está explicada por las leyes de Bingham, que tiene acá una fórmula muy sencilla en la cual este punto T sub 0 es el mínimo esfuerzo para iniciar el flujo. Digamos, es lo mínimo que necesita este equipito que tiene acá una paleta interna para que se pueda mover. Es como que si fuera, vamos a decirle una correspondencia bastante gruesa, como si fuera el punto inicio, el punto inicial del slam para que se pueda. Una vez que tú pasas ese T sub O, lo que vas a lograr es que va a empezar a fluir la mezcla, ¿no? Acá está la pendiente de la plástica también, y está, digamos, el eje de la C, me va a marcar el esfuerzo de corte, y el eje de la C, que me va a marcar la velocidad de rotación, ¿no? Entonces, las leyes de Bingham se aplican, ¿no?, al concreto lanzado. La reología, por ejemplo, de la miel es distinta de la mayonesa, distinta del ketchup, ¿no es cierto? Ellos también son fluidos que tienen reología diferente, así como la reología del concreto, ¿no? Entonces, fíjense acá, y como ustedes escuchan la bulla periódica, dos diferentes tipos de concreto, dos diferentes reologías, ¿no? Hemos visto acá el lado izquierdo un poco más pesado, ¿no? Y el lado derecho un concreto menos viscoso. ¿Cuál es el efecto entonces del agua en la reología, ¿no? El agua, ya saben que ustedes, para los que no son aditivos, ayuda con la trabajabilidad y también ayuda con el acabado, ¿no? Pero es un componente que te puede mover este punto digamos, de referencia solamente con agua, ¿no? Puede ser que sea de muy baja viscosidad, ¿no? Obviamente puede llegar inclusive a la segregación, ¿cierto? Y que pueda moverse con facilidad o bombearse o trasladarse con facilidad, ¿no? Según el señor Neville es un señor que tiene, yo le digo, la Biblia del concreto, ¿no? Él dice que con solo 27 kilos de agua serían suficientes para hidratar 100 kilos de cemento, ¿no? Sin embargo, la trabajabilidad de esa mezcla sería pues muy, muy baja. No podría lograrse, se humedece, ni siquiera se mezcla, ¿no? O sea, todo el resto de agua es ¿para qué? Por razones reológicas, para que le dé fluidez. En teoría, si hacemos un diseño de mezcla concreto y cumplimos que por cada 100 kilos de cemento usemos 27 litros de agua, no podríamos hacer un concreto
fluido, porque no sería muy fácil mezclarlo, ¿no es cierto? De ahí, por eso aparecieron los aditivos, ¿no? Porque con tensiones químicas internas hacen que se pueda ahora mezclar con esa relación. Pero el señor Neville decía, si solamente necesitamos 27 litros de agua para hidratar cada una de las partículas de cemento de 100 kilos, ¿no? Ok, pero si no lo logramos, le tenemos que echar agua. Pero si echamos agua, ¿qué pasa? Ya vimos antes, ¿no? Vimos antes cómo se bajaba la resistencia. Pero acá vemos también un gráfico respecto, es una cortesía del señor Roland Mayer, que no le he puesto acá, pero vemos cómo la durabilidad se ve afectada a medida que yo incremento el agua, ¿no es cierto? Que es lo que les decía la vez pasada, o hace un rato, cómo es que este parámetro que está metido en base a, son 3 o 4 parámetros que mide la durabilidad, cómo se afecta con un incremento de agua, ¿no? Más 60% me ha disminuido acá, menos 70% de durabilidad. Si yo le duplico la cantidad de agua, me ha disminuido al 80%. Si un concreto de 210 por 0.8, estamos hablando de un concreto en menos de 100, ¿no? 2 por 8, 16, 140. 160, perdón. Entonces, ¿cómo esto nos afecta? Y lo que también es importante es que tiene un efecto directo sobre la porosidad. Entonces, me incrementan los poros, ¿no? Fíjense acá, en este gráfico, tenemos litros por metro cúbico de agua y tenemos agua relacionada a cemento diferentes. Y acá tenemos la porosidad. ¿Cómo se va incrementando a medida que yo incremento el contenido de agua? Entonces, el agua sí, necesito solo 27 litros para hidratar 100 kilos de cemento, no poder mezclarlo, o sea, necesito ponerle más, pero todo esa agua entendamos que es para reología, para que dale fluidez. Pero ojo, no nos pasemos, porque si nos pasamos, ya sabemos que la durabilidad tiene un decremento notable y la porosidad se incrementa también de manera notable. ¿Ya? Pero ya que estamos hablando de agua cemento, ¿qué es agua cemento? ¿No es cierto? Solamente para recordar, porque ustedes acá saben perfectamente qué es la cantidad de kilos de agua entre la cantidad de kilos de cemento, ¿no? Eso es así de simple, esa es agua cemento, y esa es la relación agua cemento. El rango típico para el Shockley debería estar entre 0.35 y 0.45, ¿no? Entonces, si es menos de 0.4, ¿no? Tenemos una alta resistencia y una baja permeabilidad, o sea, es una buena característica de un concreto. Si es más de 0.6, tenemos una baja resistencia y una alta permeabilidad, que no es una característica buena para el concreto, dependiendo de qué estemos haciendo, ¿no? Pero en general no lo es, ¿no? ¿Por qué decimos que es crítica? Porque, fíjense acá en este gráfico, tenemos en el lado de abajo, en el eje de las X tenemos relaciones agua-cemento, en el eje de las Y tenemos relación entre las fraguas inicial y final en minutos. Si nosotros nos fijamos en la fragua inicial, que es la línea llena, cuando tengo una relación agua-cemento 0,4, esto está en menos de 2 minutos fraguando. Pero si incrementamos el agua cemento hasta 0,55, de 2 minutos nos hemos ido a 15. Fíjense. Y en la fragua final lo mismo. De casi 5, vamos a decir 3 minutos, nos hemos ido para un 0,4. De 3 minutos a más de 20. ¿Cómo cambiando esta relación agua cemento hacemos que esta fragua inicial y final varíe notablemente, ¿no? Y acá, en este gráfico de acá, tenemos abajo el porcentaje de aditivo acelerante versus el mismo ratio fragua final inicial versus fragua final, y vemos que, por ejemplo, en la gráfica azul, ¿no? La relación de cemento es 0,45, mientras que en la gráfica amarilla es 0,50, ¿no? Como a medida que incrementamos el acelerante, podemos equiparar dos relaciones de cemento casi iguales, pero si nos plantamos, por ejemplo, en 6%, vemos que tanto la fragua inicial como final son mejores para una relación de cemento 0,45 versus una relación de cemento 0,50. Pasamos de 4 minutos a casi 16, solamente cambiando el agua cemento. Entonces, es crítica el agua cemento. Por lo tanto, en la vía seca, cuando el operador agarra y abre la llave y cierra y abre el agua, está cambiando completamente esto. No me está dando un parámetro para poder medirlo. Puede ser
absolutamente irregular. Ahora en el Perú se ha hecho muchas cosas con vía seca durante muchos años, ¿no? Como le decía, el concreto es un material noble, ¿no? No se va a caer, no va a pasar nada hasta que no venga el señor o el temible señor sismo, que puede estar llegando, ojalá nunca, ¿no? Que nos va a volver a la realidad, nuestra triste realidad, porque seguimos haciendo cosas que no debíamos hacer, ¿ya? Entonces, ¿por qué es crítica? Porque desarrolla resistencia a edad temprana y hay una ganancia de resistencia, porque nos permite tener resistencia a largo plazo, porque nos permite tener durabilidad a largo plazo. De durabilidad tenemos varios factores, entre ellos resistencia a un ataque químico, ¿no? Preferiblemente en shock que tener valores de agua cemento menor que 0,45. Y además tenemos que usar sí o sí superplastificante, porque ya dijimos que con 27 litros de agua no podemos ni siquiera humedecer 100 kilos de cemento, y que el agua que le ponemos es solamente para darle fluidez, pues no le pongamos mucha agua. Por eso han aparecido los plastificantes, ¿no? Entonces, usemos aditivo para no tener relaciones agua-cemento muy altas, porque ya sabemos que es crítica en el tema de durabilidad y de resistencia, tanto de edad temprana como ganancia de resistencia. ¿Ya? Esto es algo más de lo que les quería comentar, solamente para ir los gráficos. Baja relación agua-cemento, ¿no? Lo que vamos a lograr es, ya dijimos, baja permeabilidad, alta resistencia, y alta relación agua-cemento es baja resistencia y alta porosidad y permeabilidad, ¿no? Entonces, el agua y relación agua-cemento tienen influencia directamente en las propiedades mecánicas, ¿no? En la porosidad y la fisuración, que acá aparece la fisuración como un elemento que realmente también hay que considerar dentro de la naturaleza del concreto. Todo concreto se va a fisurar, en medida que no, que levante la mano, todo concreto se fisura. Lo importante acá es que esa fisura tiene que estar controlada y tenemos que saber por qué ha ocurrido, en qué momento ha ocurrido y cuáles van a ser las consecuencias. La naturaleza del concreto viene, digamos, de la naturaleza del material importante de sus características, que es el cemento, que se contrae. Pero acá lo que tenemos que saber es la causa, ¿no? Bueno, decíamos que el agua, ¿no? Tiene una influencia directa. Un exceso de agua, evidentemente, va a causar problemas de fisuración, de durabilidad. Por lo tanto, necesitamos reducir agua. Si reducimos agua, nos evitamos este problema, y si reducimos agua, nos obliga a usar aditivos superplastificantes para poder darle a la mezcla que va a estar seca y húmeda, darle características de fluidez que la necesitamos, ¿no? Si perdemos la humedad, perdón, se va a detener la hidratación, porque la hidratación dijimos que necesita agua para poder desarrollarse, ¿no? Si tenemos una humedad relativa, por ejemplo, tiene que estar por encima del 80% para que se produzca hidratación, porque si está por un valor por debajo del 90%, no se va a lograr la hidratación, ¿no? Y la contracción plástica, que son las fisuras que hablamos hace un ratito, es causada por una pérdida muy rápida de la humedad. Se ve sobre todo en muchas estructuras, pero son muchas más notorias en los pavimentos, digamos en las losas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si no tenemos cuidado de proteger la estructura después de haber vaciado, de curar adecuadamente, lo que va a pasar es que el agua va a exudar, también es natural que exude, lo importante que es que no exude pues un chorro de agua importantísimo, sino va a exudar, y si no tenemos cuidado en el curado adecuado, lo que va a pasar es que la capa superior va a bajar la relación al cemento, y las fuerzas digamos, que van a existir ahí de, de, de expansión van a ser mayores que la fuerza que puede aportar el concreto a la tracción. Por lo tanto, no lo soporta y se raja, ¿no? Eso es una consecuencia de la pérdida de humedad. El curado siempre va a ser requerido, y más aún si la humedad relativa está por debajo del 90%. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con este tema del curado. ¿Por qué es importante? Otra vez, en lo mismo. Tenemos acá partículas de cemento, digamos, internamente, y producto de hidratación, o silicato casi hidratado, pintado con verde. Hay algo de agua que se queda para completar la hidratación, ¿no? Entonces,
Este proceso necesita pues estar hidratado y el curado nos va a proporcionar alta resistencia a la compresión, durabilidad, un incremento de durabilidad, alta adherencia y menos fisura de contracción de fraude. ¿Ok? Entonces, es la importancia del curado. Y además, todos los concretos van a requerir diferentes técnicas de curado que sean efectivas, ¿no? Para poder asegurar su desarrollo de resistencia y las otras características de durabilidad en concreto, ¿no? Ahí vemos, se pueden poner mantas, se pueden poner agua directa, a veces se ponen curadores especiales, o en el caso de esta columna, por ejemplo, está forrada ahí con una manta que va a estar humedecida permanentemente y mínimamente durante 7 días. Y no es porque lo dice la norma, sino porque está demostrado experimentalmente que 7 días, si se mantiene una estructura húmeda durante 7 días, evitamos la pérdida de humedad y vamos a permitir que la hidratación se complete y que alcance las características que estamos buscando en el concreto. ¿Ya? Pero también para las fisuras tenemos que buscar una adecuada posición del acero de refuerzo que va a permitir también reducir el tamaño de las mismas, ¿no? Y las juntas que se hacen, que se diseñan, digamos, son los elementos para controlar y focalizar o localizar también las fisuras. En el caso de un concreto lanzado, ¿no? Estas juntas también están diseñadas. Acá hay ustedes ven acá un corte, ¿no? Acá hay un corte y es una junta que se hace para que se induzca que la fisura empiece por acá. Si no le damos a la estructura un sitio, digamos un corte y le decimos, mira, por acá quiero que te fisures, simplemente la estructura va a fisurarse por donde le da la gana. Así de sencillo. Entonces tenemos que adelantarnos esa reacción y decirle, mira, por acá te estoy dejando un plano de falla, cortadito, bonito, que se va a ver alineado, y por ahí quiero que te fisures para que no aparezca mi obra, mi estructura completamente errática, ¿no? En el caso del concreto lanzado, por ejemplo, para tunelería, para minería, ¿no? Estas fisuras son, digamos, vamos a decir entre comillas, curadas con fibras, ¿no es cierto? Son fibras de polímeros o fibras metálicas que se colocan en la mezcla húmeda, ¿no? Se colocan para poder lanzar y que sirven para tomar esas tracciones a edad temprana que no puede tomarlas, no puede desarrollar el concreto. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, digamos, en un concreto lanzado para una tunelería o en estructuras que se hacen con concreto lanzado, te tiene que trabajar con fisuras diseñadas previamente para que sean capaces de minimizar y tomar estas fisuraciones, ¿no? Volvemos a lo mismo, el concreto de Shockley se emplea la misma tecnología del concreto. Todos los super aditivos que han aparecido en los últimos años, todos ellos se emplean actualmente en el Shockley. Todos, en el país más aún. Estamos empleando aditivos para concreto lanzado de última generación. Por lo tanto, si el concreto es Shockley, para ser usado adecuadamente como un material de construcción, debe ser apropiadamente preparado. Se prepara en una planta o una mezcladora bien hecho, ¿no? Debe ser adecuadamente transportado, vale decir, en el caso que veíamos, o que estamos viendo, si es en una mina, transportado por mixer de bajo perfil, ¿no? Si es directamente en una aplicación como la que vemos acá arriba, ¿no? Una aplicación estructural, puede ser transportado igual en mixer normal, ¿no es cierto? Debe ser colocado adecuadamente, ¿no? Y debe ser compactado. O sea, esas características son primordiales que dependen, no del diseño de mezcla, ya no depende del diseño de mezcla, va a depender de las personas que estamos haciendo posible esta estructura o esta construcción, ¿no? Entonces, la compactación y la consolidación son absolutamente necesarias. Fíjense que hay unas fotos de corazones diamantinos extraídos de paneles de Shockley, ¿no? En la cual claramente se ve que hay una compactación pésima, ¿no? Una consolidación mala, ¿no? Fíjense acá estas partes que estoy mostrando son oquedades, vacíos, por lo tanto no ha sido bien lanzado esta estructura. Estas probetas están con mucha porosidad y acá lo podemos ver con mayor alcance, ¿no? Hay mucha porosidad que tiene que ver definitivamente con una pésima compactación. ¿Cómo hacemos para compactarnos?
En el concreto tradicional ya tenemos la técnica, ¿no? Algunos ya se van al extremo, pero la técnica es esta, ¿no? Vibradores. Vibradores de este tipo de cabeza, vibradores de plancha, vibradores de las placas, pueden ser vibradores que están adosados a las estructuras metálicas de los encofrados, ¿no? Vibradores para las, digamos, para las esquinas, para los nudos, ¿no? En las columnas también. O sea, esto es la manera como compactamos y consolidamos en el concreto tradicional. Y en el choque, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que hacer lo mismo, ¿o no? Claro que sí, tenemos que hacer lo mismo, porque estamos hablando de un concreto, ¿no? Entonces, fíjense acá, en esta foto a la izquierda. Acá hay una malla metálica y la persona que ha choqueteado al fondo, pero ha dejado vacíos, ¿no? Esto está mal, ¿no es cierto? Está mal consolidado, ¿no? Entonces, esta estructura, ¿no? Que se ha puesto acá, este acero que se ha puesto para que tome las tensiones, tiene que haber quedado, pues, como dentro de la matriz de concreto lanzado para que actúe como tal. Así como está, no sé cómo va a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, esto está mal consolidado, muy mala compactación, muy mal trabajo. Y acá, al lado derecho, ¿qué? Se ve que la mezcla, no sé si ustedes pueden verlo, pero se ve que la mezcla, la masa, digamos, lo más rico en otro lanzado, que es la pasta, está saliendo pero débil, está formándose acá como grumos, ¿no? Y solamente, como el aire impulsa, el aire está impulsando, partículas pequeñas, pues, de lo que es el concreto. ¿Qué está fallando acá? Probablemente el aire, probablemente la técnica de lanzado. Entonces, dependemos de quién, de estos señores. El que hizo esto, el que hizo eso, nos está acá jugando de mala pasada. Es como que si le diéramos un vibrador a un señor que vaya a un techo y que vibre, y que le vibre en exceso, pues tanto que segregue la mezcla, ¿no? Aunque ponga el vibrador pegado al fierro, ¿no? Y no, así me estoy ahorrando, así. ¿Por qué haces eso? Porque yo cuando le pongo pegado al fierro, como el fierro está amarrado con todo el fierro, todo vibra, ¿no? Un pensamiento de repente lógico, pero muy mal aplicado técnicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr, ¿no? Que no ocurra esto? Acá otra vez, ¿no? El revestimiento tiene que hacerse a medida que se aplique el material. Ya no va a haber una segunda opción, no hay otra chance. Una vez que pasas acá, ya se acabó. Obviamente puede venir, es una ventaja el golpe lanzado, puedes venir después, ¿no es cierto?, a completarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de adherencia que tiene es tan alto por la relación de cemento baja que se maneja en estos concretos, que puedes lograr un monolitismo. Pero la idea es que el revestimiento se haga en una sola aplicación. No vas a hacer una columna y vas a regresar a los 3 días para volver a completarlo. No significa que sería mal el aplicador y el que acepta eso. ¿No es cierto? Otra cosa acá, las técnicas de aplicación que no hemos hablado. O sea, acá el aplicador tiene que estar a 90 grados, ¿no? Centígrados, 1 metro, a lo mucho 1,5 metros de la zona que está lanzando para poder tener una buena aplicación. Entonces, la poca habilidad que pueden tener estos aplicadores va a afectar la durabilidad del concreto lanzado, no del shock. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer siempre. Lo que hay que hacer siempre, capacitarse. ¿No es cierto? Fíjense este corazón diamantino que se sacó, tremendo hueco, ¿no? Fíjense acá, huecos internos. ¿Cómo vas a poder confiar en estas personas, ¿no? Personas que lanzan el concreto de 3 metros, ¿no? Como si estuviera regando un jardín. ¿Cómo hacemos para desarrollar la habilidad del aplicador? Es una cuestión de suerte, no sé, es una transmisión de generación en generación. Mi papá ha sido lanzador de choque y ahora yo voy a ser lanzador de choque y ahí me pasarás lo que él sabe. Tengo que aprender, por supuesto que tengo que aprender. Tengo que capacitarme. Es más, tengo que certificarme. Hay una certificación en Estados Unidos y también en Europa. De hecho, que he puesto un link, no sé si poder acceder o no.
Vamos a ver. Ay, perdón. Me avisan si pueden ver, ¿ya? ¿Se puede ver? Sí se visualiza, ingeniero. Ok. Este es el programa de certificación del ACI, ¿no? El que hicimos en Perú es esto. Ensayo de campo, ¿no? Pero acá está, mira, Shock Inspection, que es el de concreto lanzado para ingenieros que quieren trabajar como inspectores, pero de los que yo hablo para capacitar a la gente es este, Shock Construction. Y acá está, vía seca, a qué le interesa, y vía húmeda, ¿no? Y acá está, ¿de qué se trata? La certificación de concreto lanzado vía húmeda es individual, que está de una persona que demuestra que maneja el concreto lanzado proceso vía húmeda, que tiene la habilidad para colocar apropiadamente, ¿no es cierto? También posee conocimiento de concreto, una experiencia en concreto lanzado vía húmeda, y etcétera, etcétera. Te describe quién y qué debería conocer, ¿no? ¿Qué cosa es lo básico que debería tener, ¿no? Concreto, tecnología básica en concreto, el del equipo, las condiciones ambientales, preparar la superficie, la colocación del choque, la técnica, la comunicación, el acabado, seguridad, control de calidad y curado. O sea, fíjense qué tan amplio, ¿no? E importante, no lo tenemos en el país, estamos trabajando en el ACI para traer esta certificación acá al Perú, ¿no? Hay libros en los cuales uno puede estudiar, ¿no? Hay un libro en español, ¿no? En la cual puede uno acceder, ¿no? Este es el costo que cuesta el libro, pues uno lo puede pedir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para poder nosotros tener las en Estados Unidos. Ya hay mucha gente, así como acá tenemos en el Perú certificados 130 personas en manejo de concreto en estado fresco, que lo hizo el ACI Perú. En Estados Unidos debe haber miles de personas, de operarios que ya se han certificado con un programa de concreto lanzado de choque. Justamente porque van a ser las nuevas personas que van a tener, van a ser, digamos, trabajables. Se está buscando que las personas puedan acceder a trabajo, porque hay gente que no va a conocer esto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Para terminar el ejemplo de aplicación, este es un ejemplo que se hizo en Estados Unidos, cómo se construyó, ¿no? Un muro de concreto con shocket masivo. Las mismas características que se pide a un concreto estándar, se les ha pedido el concreto lanzado. Me avisa si ven, por favor. Sí se ve, Se ¿no? mira, sí se mira. Gracias. Entonces, fíjense, esto es, ahí está el link para que ustedes lo puedan ver, lo leer, no vamos a leer acá nada, pero de qué se trata es de, digamos, de lanzar una estructura, acá le voy a mostrar la estructura, esta, ¿no? Que tiene 4.5 metros de alto, tiene 1 metro de espesor, ¿no? Y tiene 15 metros de longitud. Todo hecho de concreto lanzado. ¿Ya? Entonces, estos investigadores lo que hicieron es reemplazar, digamos, en esta estructura que ya esto ha sido vaciado antes con concreto estándar, concreto tradicional, reemplazarlo y medir las características de este proceso a ver si cumplía o no cumplía con las especificaciones que pedían, ¿no? Para un concreto estándar. Entonces, se tuvo que hacer, esto lo van a leer ustedes con más calma, pero se tuvo que hacer, digamos, todo el diseño y mezcla, el control térmico, que es importante para que no, como tienes 1 metro de espesor de concreto y es masivo, 1 metro por 15, ¿dónde está? Acá está. 1 metro por 15 por 4.75 es un montón de concreto, ¿no? ¿Cuánto concreto hay acá? Si multiplicamos el 15 por 4.15 por 5, como 75 metros cúbicos de concreto, ¿no? Que va a estar colocado en una sola estructura. Por lo tanto, hay que mirar si las temperaturas entre capas hay
exceso o una diferencia más allá de 20 grados centígrados, o cuánto es el pico máximo de la temperatura, para que no vayan a ocurrir procesos de formación de trinjita tardía que pueden ocurrir cuando ocurren estos fenómenos. Entonces, todo ese estudio, ¿no? Está descrito acá, ¿no? Y yo voy a irme un poquito esta es la vista en planta, digamos, del muro, ¿no? Acá está hablando del diseño en mezclas y tuvo que reemplazar clinker por escoria, ¿no? ¿Para qué? Para bajar el calor de hidratación, ¿no? Lo que se hace normalmente en este tipo de estructuras, y se hace en Estados Unidos también, seguramente acá lo haremos en algún momento, se hace una réplica a escala, es una réplica a escala, ¿no? De cómo está las estructuras y las tuberías de enfriamiento que llevan estas estructuras, porque están en climas fríos, ¿no? Por ahí pasa después, pues la tubería va a pasar después agua caliente para que dé cierto confort a la zona. Se hace la escala y después se viene y se contrata al aplicador que tiene que estar certificado, ¿no? Para que haga la colocación ahí, ¿no? Entonces se coloca, se ve cómo trabaja, se evalúa, ¿no? Cómo esta gente hace la colocación, el tiempo, después se saca los corazones diamantinos. Fíjense acá, en el que estoy mostrando acá, espérenme, no tengo mi cursor, ojalá que puedan ver mi cursor. Fíjense acá, estos son acero, dos aceros pegaditos, y alrededor del acero está completamente rodeado de shock. Este es un excelente aplicador, por ejemplo, ¿no? Porque no ha creado sombras, ¿no? Obviamente, cuando tú lanzas, tú ves una parte nomás del acero, pero no ves alrededor. Acá vemos que en este corte diamantino que se hizo del ejemplo, todo el acero está rodeado de concreto lanzado, por lo tanto es monolítico y se puede garantizar que este concreto está bien hecho, ¿no? Acá hay otro acero también por acá o por acá, ¿no? Y no se ve oquedades en estos cores, en estos corazones diamantinos, ¿no? Entonces, todo esto se hace antes, ¿no es cierto? Se colocan las termocuplas, por acá van a estar colocados. Fíjense, esta es la foto que les hablaba, ¿no? Está, digamos, rodeado completamente de concreto, ¿no? Después, se hacen las mediciones de temperatura. Acá está la medición de temperatura, en el centro, en la placa, en cuál es el diferencial, en la parte central, en la otra parte, digamos, en la parte alta, en la parte baja, ¿no es cierto? Se hace un control de las temperaturas, ¿no? Y finalmente, una vez que se hace todo ese análisis previo en laboratorio y en campo, que se aprovecha para evaluar al aplicador, ya lo que se viene después de la construcción del muro, ¿no? Entonces, fíjense acá, esta es toda la altura, los 475, ¿no? Todo acá, y acá está encofrado solamente una parte, la parte trasera, y acá están ya lanzando el concreto, ¿no? Este es antes de empezar, ¿no? Hay una bulla por ahí, una musiquita. Ya se han aburrido, díganlo nomás, chicos. Ingeniero, continúe. Y acá, acá está, digamos, antes de lanzarse, con todas las termocuplas para medirla. Fíjense que esta varillita de acá con estos sensores son los que me van a lanzar la temperatura para poder medir después. Una zona del vacío siempre se vacía con partes así en chaflán, en corte de 45, para que haya alguna adherencia mecánica cuando se continúa con la otra parte, ¿no es cierto? Acá está el vaciado de las personas, ¿no? Esa es una vista desde arriba, ¿no? Este iba a subir 4.75 metros, ¿no? Colocados la tubería, igualito de la maqueta, como ustedes han podido ver, ¿no? Y finalmente el acabado, ¿no? El acabado del choque, ¿no? Y así iba quedando ya, digamos, el muro, ¿no? Entonces este choque estructural pudo demostrarse que se hizo en menos tiempo. Obviamente esta es una investigación, ¿no? Ya cuando se va a hacer una construcción tiene que hacer esto y en base a eso se trabaja, ¿no? Es una mirada desde arriba, digamos, del muro, ¿no? Acá están las temperaturas registradas que todos han cumplido. Fíjense cómo queda el acabado, ¿no? Queda como un cofrado, pues 100%, pero queda un acabado más o menos bueno, ¿no? No se observan fisuras, no hubieron fisuras térmicas, ¿no? Conclusiones: la mezcla de choque con 40% de score se aplicó de manera exitosa para la construcción del muro. El choque recubrió los tubos de enfriamiento sin hacerle daño.
El hormigón proyectado resultó ser eficiente para construir un muro estructural masivo. Se implementó un plan de control térmico, ¿no? La temperatura más alta cumplió con el requerimiento especificado, no sobrepasó los valores hasta en 50 horas. ¿Qué más, no? Recomendaciones, ¿no? Pensando en el futuro, el shock se utiliza cada vez más para construcción de complejas estructuras de hormigón con complicado detalle de armadura, ¿no? Esto incluye muros gruesos, vigas, columnas y otros componentes estructurales que pueden clasificarse como hormigón masivo, ¿no? Recientemente la ACI 308 incluyó el hormigón proyectado dentro del código de construcción, como les dije, pero por acá también está, este es el 308, pero el 318 ya había incluido en el 2019, y acá usted lo va a poder leer realmente cómo ya se está trabajando con esta tecnología en otras regiones, ¿no? Lámina final, muy pocos, digamos, muy pocas personas profesionales, me refiero, peruanos, van a estas convenciones de la ACI. Los últimos 10 o 15 años he tenido la suerte de poder asistir a una, por lo menos de las dos que hay, anualmente, donde se discuten las últimas investigaciones de concreto lanzado, de concreto estructural, de aditivos, de todo lo que tiene que ver con la industria del concreto y con la industria de la construcción en general. Entonces, acá, en estas convenciones de la ACI, uno se puede, digamos, tener acceso a la última tecnología desarrollada y presentada por los mismos investigadores en estos foros, que son como cuartos en la cual uno puede asistir como invitado libremente una vez que paga suscripción para poder enterarse de lo que están haciendo en otras partes del mundo, en Estados Unidos en general. De ahí salen las nuevas normas. Entonces, la próxima que se viene es en abril, ahí está, el 2023 en San Francisco, que es una universidad muy cara, pero hagamos el esfuerzo. Muchos estudiantes, o muchos capítulos de estudiantes lo han hecho, han asistido, y desde el año 2017 tenemos a muchos de ustedes presentándose y ganando concursos en este ACI internacional, así que les felicito y quiero pedirles que continúen con este camino a poder, digamos, poder tomar las riendas de sus compañeros pasados y poder ser referentes. Cuando ganaron el primer lugar, el presidente de la ACI dijo, qué bueno que un capítulo peruano haya ganado este premio, felicito a los profesores, felicito a la ingeniería del Perú, no saben ustedes cómo engrandece a la ingeniería esto, ¿no? Y esta es la invitación por la que quieran ir y por la que quieran acudir. Eso es todo por mi parte, espero que esté haya estado a tiempo, creo que sí. Tenemos justo 10 minutos para las preguntas, me parece. Muchas gracias. Excelente presentación, ingeniero. Excelente las oportunidades que nos brinda en esta ponencia. Así que chicos, atentos al anuncio que nos dio. Bueno, vamos a pasar rápidamente entonces con las preguntas. Tenemos una preguntita de Dariana Coaquira que dice, buenas tardes, me parece muy interesante la ponencia. Muchas gracias por la información. Mi pregunta sería, ¿cómo sabemos en cada lugar de la temperatura varía? ¿Estas variaciones afectarían al momento de usar el shotcrete? Para un proyecto y en el caso de que afecte negativamente, ¿qué modificaciones tendríamos que hacer, ya sea para la mezcla, al momento de la fragua o para el mismo equipo? Inge, disculpe, su micrófono está apagado. Sí, Listo. no escuché. ¿Quién preguntó cómo se llama la señorita? Dariana Coaquira. Dariana, muchas gracias, Dariana, por tu pregunta, muy importante. Tú tienes que mirar el concreto lanzado como un concreto estándar. Si vamos a vaciar, por ejemplo, una estructura masiva, como el ejemplo que les mostré, tenemos que tener digamos, la precaución de hacer un estudio térmico, ¿no? Para ver si las temperaturas varían o no varían demasiado respecto de la cara, con el medio, con la parte más profunda. Si vamos a hacer este vaciado, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? Vamos a tener que tener en cuenta que la temperatura, como les expliqué, tiene un factor, tiene una acción importante sobre el concreto, ya sea en la fragua inicial, final o también en la resistencia. Entonces tenemos que prever que colocar, por ejemplo, aditivos que me puedan retardar más la fragua o quizá llegar al extremo de colocar hielo, si es que es posible, ¿no? Para poder bajar la temperatura con la ecuación de esta que nos dice la temperatura del concreto y poder asegurarnos que no vamos a tener estos problemas. La temperatura es un efecto sumamente importante y tiene que ver con donde estemos. Si vamos a hacer esta estructura en Cerro de Pasco, pues tendremos que ver que no se nos vaya a congelar cuando estamos vaciando si la temperatura baja menos de 10 grados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver en qué horas de la mañana vamos a vaciar, con qué hora, con qué clima, en qué tiempo también del día, ¿no es cierto?
podemos hacer. Entonces hay que considerar como si fuera un concreto estándar, común y corriente. Listo, ingeniero, dice muchas gracias. Y por parte ahora, segunda pregunta, Ernesto Cáceres. ¿De qué manera se puede compensar la falta de resistencia final ocasionada por el uso de aditivos acelerantes? Ok, como les expliqué, el acelerante baja la resistencia. Los acelerantes hay dos tipos, tres tipos en realidad. Son los acelerantes libres de álcalis, son aquellos que no son nocivos para las personas en el medio ambiente. El pH está más o menos entre 4 y 5, ¿no? Para que tengas una idea, el limón tiene un pH de 2 y ceviche seguramente comes a cada rato. Entonces, este aditivo no lo vas a tomar, por supuesto, no te hace daño, el libre de álcalis, ¿no? Y te baja más o menos 5 a 10% la resistencia del concreto, comparado con un concreto que no tenga acelerante, ¿no? Si vas a usar aditivos acelerantes alcalinos, ¿no? Que son los aluminatos y los silicatos, que todavía los ven lamentablemente en el Perú algunas empresas irresponsables, sí hay que tener mucho cuidado, porque estos sí te castigan hasta 30, 40, 50%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un diseño que considere este castigo y subir el contenido de cemento, subir la calidad para que al final la resistencia de 28 días pueda llegar a lo que me pide la especificación. ¿Sí te das cuenta? Pero mi sugerencia es no usar aditivos alcalinos porque es mucho más fácil, digamos, y además mucho más económico usar los libres de álcalis. Aparte que los alcalinos son sumamente nocivos para las personas. Si te cae una gota en el ojo, lo pierdes. Así de sencillo. Listo, ingeniero. Ahora una pregunta más de Fernando Lipa. Fernando Lipa le dice, ¿cuáles son los factores que tienen mayor influencia el efecto rebote? Refiriéndonos a este efecto como la cantidad de material que no logra adherirse. ¿Y este concreto generado por el efecto rebote se puede reutilizar o es totalmente perdido? Ok, gracias. No hablamos nada de rebote. El choque es tan amplio que hay muchas cosas que no hablamos, pero vamos a explicarle para todos. El rebote se llama digamos, a la mezcla que no se queda pegada cuando se lanza a la estructura, ¿no? O sea, va hacia la parte baja. Está demostrado cuando tú tienes una mezcla adecuada y tú tienes una aplicación adecuada, ¿no? El rebote no pasa el 10% de la mezcla, ¿no? En el Perú, en la minería, ¿no? Tenemos como le dije al comienzo, un alto grado de concreto lanzado. En el Perú se hace, yo diría, conjuntamente con Australia, el mejor concreto lanzado del mundo en la minería, ¿no? Porque la calidad que tenemos, no solamente en mezclas, sino en aplicadores que hemos desarrollado con nosotros, a pesar de que creo que ni uno, me equivoco, si hay uno por ahí, está certificado. Después de que tenemos 20 años haciéndolo, ¿no? Entonces, alcanzan 6, 7% de rebote, que es bajísimo. Lo normal, antes que la vía húmeda existiera, este rebote era alrededor de 40 hasta 50%, ¿se imagina? O sea, si yo hacía 1 metro cúbico de concreto, en vez de que quede pegado en la pared el cubo, medio cubo estaba en el piso. Y eso ya no puedes usarlo. ¿Cómo lo vas a usar? Lo tendrías que recoger, llevar una planta, bueno, ahora se puede hacer quizá, recoger en lonas, llevar a una planta, echarle un aditivo que le pueda, digamos, volver otra vez, lo puedes usar como agregado, puedes reciclarlo probablemente como una parte del agregado, pero ya no como concreto. Entonces es importante la técnica de aplicación, es importante el diseño en mezcla y el aditivo acelerante que me va a permitir minimizar el rebote en el choque, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Se nos ha cortado el tiempo. Hay bastantes preguntas sobre el tema del shotcrete, así que si me lo permitiera, le vamos a hacer llegar esas preguntitas a su correo Está para bien. poder saltar las dudas. Y bueno, entonces finalizando rápidamente con la ponencia, recuerden los chicos que se les va a llegar las consultas con el link del cuestionario y recordar los códigos. Y a su vez, pues bueno, si tiene algunas palabras finales para agradecerle la ponencia a usted, algunas palabras que quiera despedir. Bueno, primero agradecerle por la ponencia, les felicito que un día sábado en la tarde, en vez de estar jugando ahí su pichanguita y tomando unas agüitas, estén acá
organizando esto. Les felicito realmente, continúen en este camino, ¿no? Preséntense a los congresos internacionales del ACI,